Buenas tardes a los que os estáis conectando. Eh, la verdad es que llevamos desde menos cuarto, Sergio y yo, y nuestra compañera Begoña, que está haciendo de moderadora, y os estáis conectando, la verdad es que muy puntuales. Os pedimos que tengáis un poquito de paciencia y vamos a dejar hasta las 6, 6 y 1 minuto, y a las 6, 6 y 1 minuto empezamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, hay algunas personas que es la cuarta vez que les digo buenas tardes. Buenas tardes, soy Paz de Evo Banco. Os pido un par de minutos de rigor para esperar al resto de las personas que vemos que se están conectando, porque están entrando muchos participantes a mucha velocidad. Entonces vamos a dejar unos minutitos y sin más empezamos, ¿vale? Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Según mi reloj son las 6:03, por lo cual, por deferencia a las personas que se han conectado muy puntuales, si os parece, vamos a empezar esta webinar. Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros a una nueva webinar de Evo Banco. Empezamos esta aventura en pleno confinamiento, abril, mayo, y la verdad es que ya es la cuarta webinar que realizamos. Todas ellas responden o bien porque nosotros detectamos que puede haber una necesidad de información por parte de nuestros clientes o bien porque vosotros directamente nos lo trasladáis. En este caso nos habéis trasladado que os gustaría que os ampliásemos información sobre el mundo inmobiliario, concretamente sobre el mundo de la compra y venta de viviendas, si es buen momento para comprar, no es buen momento, y sobre el mundo de las soluciones de hipotecas que pueda haber, ¿no? Permitirme unas pequeñas anotaciones antes de entrar en materia para los que es la primera vez que os conectáis a una webinar a través de Zoom. Algunos en la parte inferior y otros en la parte superior de la pantalla veréis que hay un icono que pone preguntas. Pues a través de ese icono nos vais a poder ir haciendo preguntas que junto con las muchas preguntas, ya os anticipo que nos habéis enviado al buzón de publicidad Evo Banco que os poníamos en la invitación, pues al final de la webinar intentaremos responderla. Dejaremos 10-15 minutos para responder todas las que nos den tiempo. Y sin más, vamos allá. Hoy tenemos el placer de contar con Sergio Carvajal, el responsable de hipotecas de Rastreator. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Paz. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte hoy. Sería mucho más agradable estar juntos codo con codo y poder, la verdad, tener contacto, pero bueno, por lo menos la tecnología nos permite estar contactados, estar cerca, aunque estemos lejos, ¿no? Eso es. Pues la verdad es que os preguntaréis por qué invitamos a un comparador de hipotecas a una webinar con clientes actuales de Evo y espero clientes futuros de Evo Banco, ¿no? Pues muy fácil, porque nosotros creemos que a la hora de firmar una hipoteca, a la hora de buscar cuál es la hipoteca más ideal que tienes que elegir, tienes que darle muchas vueltas. Tienes que darle muchas vueltas hasta que realmente encuentres cuál es la mejor hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca es una de las decisiones más importantes que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y si me permitís, esta es una opinión personal, de verdad, de Paz Comesaña. Yo creo que hay dos grandes decisiones que tomas en la vida. Una, ¿con quién vas a decidir tener hijos? Tanto como hombre como mujer, ¿con quién vas a decidir tener hijos? Porque esa persona te va a acompañar en tu viaje durante mucho tiempo. Si te va muy bien y has elegido perfecto, pues hasta el final de los tiempos, y si no, como mínimo, mientras tus hijos se van haciendo mayores. Y con la hipoteca te pasa igual. Va a viajar contigo durante una parte muy importante de tu vida, ¿no? Por eso es una decisión tan importante en la que nosotros creemos que tienes que darle muchas y muchas vueltas antes de decidir qué hipoteca vas a firmar y con quién la vas a firmar. Una de las mejores herramientas que puede haber es los comparadores tan importantes como el de Rastreator, que te ayudan a encontrar y a poder darle vueltas a esa hipoteca ideal que tú necesitas o que mejor se ajuste a tus necesidades. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Sergio,
para que nos cuenten los 3 primeros puntos del orden del día. Un pequeño contexto sobre el mercado hipotecario, el mercado inmobiliario, respondernos a una pregunta que nos hacíais, ¿qué es lo mejor? ¿Es el mejor momento para comprar? Sí, no. Y también que nos dé algún consejo, tanto para comprar una casa nueva como para hacer una hipoteca. Sin más, Sergio, todo tuyo. De acuerdo, muchas gracias, Paz. Dame un segundo, a ver si puedo proyectar yo, creo que sí. Un segundo. Aquí estamos. Confirmadme que estáis viendo ya la pantalla de presentación. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos, como ya ha dicho Paz, y vamos a hablar durante este tiempo tanto del mercado inmobiliario, de en qué contexto se encuentra ahora mismo, y lo vamos a vincular con el mercado hipotecario porque al final la hipoteca es el vehículo más común que hay en España para la adquisición de una vivienda. Antes que nada, os voy a explicar qué hace aquí Rastreator, porque seguramente todos o la mayoría de los participantes nos asociáis al sector o al campo de los seguros, pero Rastreator compara muchísimas más cosas que son los seguros. Aquí en esta brevísima introducción hemos puesto una línea del tiempo, ¿no? Desde que se creó Rastreator en el año 2009 hasta la actualidad y bueno, pues un poco preveyendo los próximos 5 años, ¿de acuerdo? Rastreator nació realmente como un comparador de seguros en el año 2009. En el año 2012 ya éramos líderes en el sector de la comparativa de seguros. Incluso se cambió en España el modelo de contratación de seguros. Y en el año 2016 Rastreator comienza a comparar los productos relacionados con finanzas. Previamente habíamos hecho telefonía y viajes, pero en el 2016 es cuando nace el comparador de hipotecas. Empezamos comparando hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y depósitos. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que el producto hipotecario es un producto distinto a los demás. Como bien ha comentado Paz, realmente seguramente sea la decisión financiera más importante que tengas que tomar en tu vida y que tomarás una vez, con mucha suerte, 2 o incluso 3. Pero hay que meditarlo mucho y hay que comparar bastante bien. Y además es un proceso bastante largo. Una póliza de seguros, si tú quieres de un día para otro la tienes en el mismo día, pero aquí hay unos pasos que hay que seguir. Por lo tanto, decidimos en el año 2018 crear el departamento específico de asesoramiento hipotecario, que lo que hace es asesorar gratuitamente, por supuesto, ya que una de las máximas que tiene Rastreator es la gratuidad para el cliente, gratuitamente al cliente cuál es la hipoteca que más le conviene y cuál es la entidad que mejor va a cubrir las necesidades de financiación que tiene. Este servicio de asesoramiento hipotecario lo que le permite tanto al usuario como a la entidad, pero básicamente al usuario, es ahorrar tiempo y dinero. Tiempo por tomar la decisión correcta y dinero por igualmente tomar la decisión correcta. 2 años después del lanzamiento de este servicio, empezamos a ser partner claves de captación de clientes y de prescripción de clientes para algunas entidades bancarias, y nuestro propósito es que de aquí al año 2025 seamos el partner principal y, igual que hicimos con seguros hace 8 años, pues nos hayamos transformado el sector y hayamos creado un nuevo método de captación, creación, contratación de hipotecas. ¿De acuerdo? Analizando un poco el mercado inmobiliario, quería compartir con vosotros en qué situación nos encontramos ahora mismo. ¿De acuerdo? El mercado inmobiliario, como muchos otros sectores, se mueve por ciclos, que es algo que se le denomina reloj inmobiliario. Son 4 ciclos, cuatro fases: una de expansión, desaceleración, contracción y estabilización, en la que van ocurriendo distintas cosas. En este gráfico podemos ver
desde el año 2005 hasta el año 2019, que es lo que ha ido ocurriendo con este mercado, ¿de acuerdo? La fase de expansión es la fase aquella en la que pues, hay un rally alcista, ¿no? O sea, todo se vende, da igual lo que pagues. Bueno, pues los que tengáis una cierta edad, los momentos previos a la crisis, ¿no? Que comprabas una vivienda en marzo del 2005 y es que en abril valía un 10% más, ¿no? Bueno, pues hay una locura tanto de compra como de subida de precios, ¿no? A ese momento le sucede un momento de desaceleración, ¿no? De levantar un poco el pie del acelerador. Los precios siguen subiendo por inercia, pero las ventas ya se van relajando, ¿de acuerdo? Cuando se relajan las ventas, es decir, cuando hay menos ventas, el problema que normalmente nos encontramos es que hay un sobreprecio. Por lo tanto, lo siguiente que se ajusta es el precio de la vivienda y pasamos a la fase de contracción del mercado. Tanto precio como volumen de ventas van disminuyendo, ¿de acuerdo? Se van bajando los precios, se anima otra vez a la oferta, ¿de acuerdo? Aquí os dais cuenta que no es una ciencia exacta, es decir, no es cada 2 años el mercado cambia tal cual, ¿no? Pero si os dais cuenta, desde el 2006, que estábamos en una fase de expansión, pasaron 8 años hasta la fase de estabilización, con una crisis brutal económica entre medias, que fue la del 2008, ¿no? Y en esa fase de estabilización los precios ya se han ajustado, ya siguen bajando poquito a poco, pero las ventas se vuelven a animar. Y en cuanto a las ventas se animan, en cuanto empieza a haber escasez de ventas y mucha demanda, pues lo siguiente que sube es el precio. Y volvemos otra vez a cerrar el círculo en la fase de expansión, ¿no? Pues lo que os traigo aquí es que nosotros nos encontrábamos en los últimos coletazos de una fase de expansión en los que el precio ya se iba conteniendo un poco, aunque las ventas todavía venían empujando fuertes. Y la pregunta que nos hacemos todos los que estamos en este mundillo es cómo va a afectar la pandemia, cómo va a afectar la crisis del COVID, ¿de acuerdo? Que en este caso es una crisis originalmente sanitaria, no económica, ¿de acuerdo? A este reloj, a este flujo, a este círculo, ¿no? Bueno, pues la idea que mucha gente comparte es que se va a adelantar 3 horas el reloj, es decir, en vez de pasar, nos vamos a saltar de golpe la fase de desaceleración y vamos a ir a una fase de contracción, ¿de acuerdo? Es decir, en el que las ventas se van a disminuir algo y se va a empezar a bajar los precios, ¿de acuerdo? Ante esto, la pregunta que todo el mundo que está o bien de alquiler o está pensando en comprarse su primera vivienda o invertir en una segunda residencia se hace, oye, ¿es un buen momento para comprar una casa? Aquí hemos querido reflejar con una sencilla, pues la típica lista de pros y contras, ¿no? ¿Qué pros puede tener o qué puede estar a favor de pensar que es un buen momento para comprar una casa y cuáles son los inputs negativos que podemos tener, ¿no? En primer lugar, es que ya se está experimentando una disminución gradual de los precios de la vivienda, no solo en las grandes capitales, sino que además esto viene acompañado de un escenario de tipos de interés en mínimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una gráfica del Euribor, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues la verdad es que los que llevamos muchos años aquí hemos visto el Euribor muy alto. Ya se nos hacía un poco raro ver un Euribor cercano al cero, por debajo del cero. Y la verdad es que llevamos diciendo, pues desde que hemos puesto este gráfico, ¿no? Desde enero del 18, ya llevamos diciendo, no, que ojo, que el Euribor está en mínimos. Estamos en mínimos, que esto solo puede subir. Bueno, pues aquí tenemos qué ha ocurrido con el Euribor a partir de ese enero del 2018, en el que siempre ha estado cotizando en negativo. Cierto es que se ve una pequeña recuperación que apuntaban todas las expectativas que de seguir esa tendencia alcista terminaría en el 2020 cercano al cero, incluso superándolo, pero bueno, pues los estímulos del Banco Central Europeo principalmente lo que han hecho es que han hundido más esa cotización del Euribor. No olvidemos que el Euribor al final es el dinero, el tipo de interés medio por el que los bancos se prestan dinero entre sí. Como hay mucha inyección de liquidez, pues realmente ese tipo no es nada atractivo y el Euribor desciende. Y ahora sí que estamos ante un mínimo histórico de casi del menos 0,50. ¿Qué va a ocurrir a la derecha del gráfico? Bueno, pues esto al final es un poco la bola de cristal. La gente sabe, normalmente, o los especialistas saben analizar qué ha ocurrido a la izquierda, pero la derecha es un poco más complicada. Lo que sí que todas las previsiones y todos los expertos están vaticinando es que
al Euribor le queda un largo recorrido en terreno negativo, sobre todo mientras que los estímulos del Banco Central Europeo sigan inyectando liquidez a los mercados. ¿De acuerdo? Por eso, alguien que esté pensando en comprarse una vivienda ahora y financiarla, bueno, pues es un buen momento porque el tipo de interés que va a pagar va a ser mucho menor que el que podría haber pagado, no sé, en el 2001 o en el 2003, que el Euribor estaba al 4,5, ¿de acuerdo? Además, hay una alta oferta hipotecaria, ¿vale? Las entidades bancarias han entendido que la hipoteca es un buen instrumento para la captación de clientes, no solo por ese producto, sino por todo lo que lleva asociado, ¿no? Pues lo más normal es una cuenta corriente, estás financiando la compra de una vivienda donde seguramente vas a residir, por lo cual ya hay incluso un pequeño vínculo afectivo con esa entidad y bueno, pues puedes optar a otro tipo de productos que esa entidad ofrece. Todo ello a través de la puerta de la hipoteca. Al final, es como lo que decía Paz un poco, al final nos casamos con el banco que nos está dando la hipoteca, ¿no? Pero es que ahora además hay mucha oferta, ¿no? Los bancos, no me gusta utilizar pues eso, la frase guerra hipotecaria porque tiene connotaciones negativas, pero sí que es cierto que los bancos están muy proactivos con sus ofertas hipotecarias y además, como hay unos tipos tan bajos, necesitan mucho volumen de operaciones para que la rentabilidad salga y las cuentas cuadren. Es decir, una hipoteca hoy para una entidad es menos rentable que una hipoteca hace 10 años. ¿Bien? Además, el teletrabajo, motivado por la pandemia, está haciendo que ciertas zonas empiecen a entrar dentro de pues, las apuestas de trabajadores que ahora están trabajando en casa y que pueden teletrabajar y que, pues, ¿quién no se ha planteado nunca lo gusto que se estaría trabajando? No sé, yo soy de Madrid, pero en Cádiz, cerca de la playa, ¿no? Bueno, pues esto permite que ciertas personas que antes no tenían capacidad o no tenían opción de vivir, no sé, en Cádiz, en Valencia, donde fuese, porque trabajaban en Madrid o en Barcelona, pues ahora a lo mejor con esta liberalización del puesto de trabajo, pues sí que pueden acceder a este tipo de viviendas y además son viviendas más baratas que una vivienda en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para comprar para todas aquellas personas. Y luego, un tema muy importante, que la verdad es que los que estamos metidos en el sector hipotecario ya parece que lleva con nosotros toda la vida, pero la LCCI, o la nueva ley de comercialización de crédito inmobiliario, de créditos inmobiliarios, perdón, ha aportado muchísima seguridad y transparencia al cliente, ¿no? Ha permitido abaratar las hipotecas porque hay gastos que tienen que pagar las entidades y no los clientes. Han prohibido cierto tipo de prácticas que no eran muy ecuánimes entre el cliente y la entidad. Y todo esto, bueno, pues al dotar al sector de una mayor seguridad, también hace pensar o demuestra que es un buen momento para financiar la compra de una casa. ¿Qué puntos negativos podemos encontrar en este momento actual? Bueno, pues dos muy claros, ¿no? Primero, que una situación laboral inestable no parece que sea un buen momento para meterte en el fregado de comprarte una casa y de hipotecarte durante 30 años. Lamentablemente hay mucha gente en ERTES que han perdido su trabajo. Bueno, pues ahí, si hay dudas de cómo va a ser mi sector o cómo va a evolucionar mi sector, el de la hostelería, el del turismo, en los próximos meses, pues sería un punto negativo a la hora de pararte a pensar si es el momento de comprarte una casa. Y luego, que puede haber un futuro ajuste de precios. Es decir, no sabemos que el reloj se puede acelerar, el reloj que veíamos antes, pero no sabemos cuánto se va a acelerar. Y es la duda de siempre. ¿Estoy comprando al mejor precio? ¿El precio de mañana va a ser más barato? Bueno, yo siempre digo más que por el precio de la vivienda, ¿no? por el precio del dinero y por las hipotecas, ¿no? Cuando algún cliente o algún conocido, algún amigo siempre me dice, bueno, pero esta es la hipoteca más barata que puedo encontrar. Siempre digo la misma respuesta, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces, es decir, siempre hay que hacer un buen balance entre el momento, la oportunidad y el coste que va a haber. ¿De acuerdo? Vamos a dar, en esta slide, vamos a dar unas pinceladas de oye, qué cosas o qué tengo que saber antes de meterme en la compra de una vivienda. Y hemos dividido
en 2 secciones, que es el proceso de compra puramente, porque no olvidemos que al final tú te puedes comprar una casa sin necesidad de una hipoteca, fuerte, porque no suele ser lo habitual, y luego qué conceptos hipotecarios debemos de manejar para que no nos empiece a sonar a chino todo lo que pues ahora me van a empezar a contar cuando empiece a buscar una financiación, ¿no? En el proceso de compra, lo primero, aunque parece de perogrullo, es la elección de la vivienda. Es decir, el precio no lo es todo en la vivienda, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una buena análisis de la zona, del estado de la vivienda, de si va a tener, si va a ser muy barata ahora, pero le voy a tener que meter una reforma muy grande y a ver cómo tengo dinero ahorrado para esa reforma o voy a tener que financiarla. El futuro mío a corto plazo y a medio plazo, me veo en esta zona durante X años, no sé, hay colegios cerca donde los niños tengan que ir, me pilla cerca del trabajo o no, el barrio se va a desarrollar. Y luego los gastos inherentes que lleva cualquier vivienda. Es decir, comprar una vivienda lleva unos gastos inherentes, como puede ser comunidad de propietarios, futuras derramas, seguros de hogar, no sé, tarifas, tributos de basuras. Bueno, pues hacer un poco un análisis detallado de si la vivienda que estoy viendo, que estoy eligiendo es la correcta, ¿no? Después, el siguiente paso es reservarla. Sobre todo en la parte alta de ese reloj inmobiliario, ¿no? En el que las ventas se iban como locas, las reservas se hacían cada vez antes. Es decir, tenías que ir a ver una vivienda y ya casi con el dinero en la mano, porque si no, al que se la enseñaban después, la vivienda ya había volado, ¿no? Bueno, pues aquí, ahora que parece que todo está un poquito más relajado, lo que hay que hacer es una reserva, puede ser una inmobiliaria o un particular, que lo que te da es una reserva sobre la posibilidad de comprar esa vivienda. Y el siguiente paso sería el famoso contrato de arras o de arras penitenciales, que tan mal nombre tiene, ¿no? Que al final lo que hace es generar un vínculo entre el vendedor y el comprador, ¿no? Es decir, yo ya estoy depositando un dinero para que tú saques, para decirte que estoy interesado en la vivienda y para que saques esa vivienda del mercado de viviendas a la venta y fijamos un plazo en el que voy a comprar dicha vivienda. En ese contrato de arras lo habitual es pues fijar el tiempo en el que vamos a hacer la compraventa, los euros o el importe que te dejo como señal o como arras, ¿de acuerdo? Con los famosos de si te echas para atrás te devuelvo el doble, que seguramente habéis escuchado alguna vez, y muy importante siempre alguna cláusula que al comprador le permita salir de ese contrato si no ha encontrado la financiación necesaria para la vivienda, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos todo eso, lo importante es empezar a buscar la financiación, ¿de acuerdo? Y aquí nuestro consejo es el que repetimos en cualquier foro que nos escucha, que es comparar, comparar y comparar. Es decir, solo comparando se obtiene realmente el mejor precio, la hipoteca más ajustada, la entidad más acorde a mis necesidades, ¿de acuerdo? Aquí no debemos de confundir nunca la mejor hipoteca es la más barata, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro servicio, por ejemplo, de asesoramiento hipotecario, a nuestros clientes les hacemos una pregunta muy particular, que es, ¿tú te sientes cómodo con unas comisiones o te sientes cómodo teniendo que ir a un cajero que a lo mejor te pilla lejísimos o te sientes cómodo con oficinas o no? Y ahí vamos perfilando un poco qué tipo de cliente encaja en cada banco, ¿de acuerdo? La comparación es necesaria para poder obtener esa mejor financiación. El siguiente paso sería tasar la vivienda. No confundamos valor de compraventa con valor de tasación, aunque lo veremos después. Una tasadora homologada por el Banco de España nos tiene que decir cuánto vale realmente esa vivienda. Ese es el valor que luego nosotros mandaremos y el informe que se mandará a la entidad que nos va a dar la financiación. Una vez que ya tengo todo esto listo, el siguiente paso es obtener la financiación y quedar a firmar tanto compraventa como crédito hipotecario en notaría, en el que normalmente intervienen comprador, vendedor y entidad que nos está financiando, ¿de acuerdo? Hay muchos conceptos dentro de cada tip, pero bueno, vamos a ver unos cuantos o los más relevantes abajo como conceptos hipotecarios. Lo primero es saber qué tipos de hipotecas existen. Pues seguro que todos estéis cansados de oírlas, pero existen las hipotecas fijas, las variables y las mixtas, que es un híbrido entre ambas, ¿no? Una hipoteca fija es aquella
cuyo tipo de interés es constante y su cuota es constante durante toda la vida del mismo, ¿no? Suelen ser un pelín más altas que las variables, suele haber un gap al final, pero la certeza se paga. Y saber que durante 30 años vas a pagar 400 euros de cuota, pues hay un tipo de persona a la que le viene muy bien, ¿no? Existe una hipoteca variable que, como su propio nombre indica, varía con el tiempo, es decir, está referenciada a un indicador, que en este caso es el Euribor, del que hablábamos antes, y se le aplica un pequeño diferencial, ¿de acuerdo? Y dependiendo de lo que pase con el Euribor, pues así pasará con la hipoteca. Pero tranquilos, porque lo normal no es que si el Euribor, aunque cotiza diariamente, se publica mensualmente, no todos los meses te va a cambiar, suelen ser por periodos de 6 o 12 meses las revisiones, ¿no? Y luego hay un tipo mixto, que es un híbrido de ambas, que lo normal es que durante la primera parte de la hipoteca, imaginaros una hipoteca a 30 años, pues durante los 10 primeros años la hipoteca es fija y a partir del 11º año la hipoteca se convierte en variable, ¿no? La parte buena que tienen las mixtas es que al final el diferencial del variable lo estás cerrando a día de hoy y no dentro de 11 años, ¿de acuerdo? Vais a oír hablar mucho del TIN, el tipo de interés nominal. Eso es lo que la gente normalmente se fija para decir o para dictaminar si su hipoteca es cara o barata, ¿de acuerdo? El TIN lo que te dice realmente es el tipo de interés que vas a pagar en la cuota, pero no es el coste de la hipoteca. Para el coste de la hipoteca hay que fijarse en el TAE, en el coste real. Lo normal es escuchar, oye, pues es que al final mi cuñado tiene una hipoteca del 1,5 y ya, bueno, puede que sea más baja que la tuya, que es al 2, pero si tu cuñado está pagando unas cuotas de seguro desorbitadas para llegar a ese 1,5, seguramente el TAE, comparando de los dos, es más alto. Por lo tanto, siempre que queráis conocer el coste real de una hipoteca, tenéis que comparar TAEs, ¿de acuerdo? Las bonificaciones son pequeñas gracias o pequeñas ayudas que nos puede dar la entidad para disminuir ese tipo de interés que estamos pagando, ¿no? Como puede ser, oye, pues si contratas este seguro, bajó el tipo de interés de la hipoteca. O si traes unas inversiones o planes de pensiones, o si consumes con las tarjetas, ¿de acuerdo? Aquí ya cada entidad es un mundo. El Euribor, ya sabéis lo que es el índice al que se referencian todas las hipotecas variables en España a partir de la entrada en vigor de la LCCI. Y luego dos conceptos muy importantes, que es el LTC y el LTV o Loan to Value, ¿no? Que es, oye, vais a escuchar que las entidades dan el 80% del menor de los dos, del valor de compra o del valor de tasación. Bueno, básicamente es cuánto dinero me estás prestando, qué importe me estás financiando sobre el valor de compra o sobre el valor de tasación, ¿de acuerdo? Algunas entidades te permiten más un porcentaje que otros. Bueno, pues hace referencia un poco a lo que hablábamos antes, que el valor de compra no siempre coincide con el valor de tasación. ¿Bien? Y luego el endeudamiento. El famoso endeudamiento, DSR, DTI, como queramos llamarlo. Es cuánto de mis ingresos netos recurrentes y justificables puedo dedicar al pago de la hipoteca. Es decir, la cuota hipotecaria que me va a salir entre los ingresos que tengo. Cuota hipotecaria o más deudas si estoy pagando un préstamo del coche o una financiación por estudios. Este endeudamiento, lo que se recomienda es que no exceda del 35-40% de los ingresos, porque se sobreentiende que con el resto, 60%, te tiene que dar para vivir, ¿vale? Pues creo que me ha pasado un poquito del tiempo que tenía, pero han sido solo un par de minutos, Paz. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que ha estado muy, muy interesante y además muy ilustrativo. Yo creo que muchas de las preguntas que tenía para hacerte, que habíamos recibido en el blog, en el buzón, ya las has respondido, por lo cual fantástico. Ha sido una cantidad de preguntas las que hemos estado recibiendo mientras tú estabas interviniendo y como me sé de memoria tu parte, pues he aprovechado ya para ir respondiendo muchas, por lo cual parte del tiempo de las respuestas ya lo he hecho a través del chat, en el que podéis ver todas las preguntas y las respuestas porque las he hecho públicas. Por lo cual, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, ahora me toca a mí. Entonces voy a compartir yo la presentación. Vamos a ver, porque yo creo que me ha quedado justo en la última slide que habías proyectado tú. Sí, perfecto.
Perfecto, vale. Pues yo la verdad es que me daba cuenta mientras estabas hablando, Sergio, que qué mala soy marketingianamente porque no me presenté. Te he presentado a ti, pero no he dicho ni quién soy yo. Bueno, como habéis visto por la invitación, soy Paz, soy la directora de marketing y publicidad y por lo tanto la responsable de intentar buscar las mejores soluciones de hipotecas para todos vosotros, ¿no? Y es de lo que voy a hablar, de cuáles son las soluciones hipotecarias que tiene Evo y cuáles son las herramientas que tenemos para poder conseguir la hipoteca en Evo Banco. Y si os acordáis, como empecé la webinar, fue diciéndoos de forma muy clara, ¿no?, que para encontrar una buena hipoteca hay que darle muchas vueltas. Muchas y muchas, ¿no? Porque tenemos la seguridad que después de darle muchas vueltas vas a encontrar que la hipoteca que mejor se adecua a tus necesidades es la hipoteca de Evo Banco. Tanto la hipoteca tipo fijo como la hipoteca tipo variable. Y diréis, qué prepotente es esta, ¿no? Es la de marketing y diciendo que es la mejor. Pues en los próximos 20 minutos mi trabajo es enseñaros cuáles son esas características de las soluciones hipotecarias de Evo y que vosotros podráis decir al final de la webinar, pues sí, pues la verdad es que Pat tenía razón, es unas hipotecas muy competitivas y la mejor hipoteca que puedo encontrar teniendo en cuenta todo lo que os decía Sergio, no solo el tipo, sino cuáles son los compromisos que me exigen, las comisiones, cómo accedo a la misma y cómo voy a vivir, cómo voy a viajar el resto de mi vida con esta hipoteca en Evo Banco. Y sin enrollarme más, os cuento. Primero voy a compartir características que tienen las 4 modalidades que yo os anticipo que hay en Evo Banco. Todas ellas son muy transparentes, son muy fáciles de entender, no hay letra pequeña. Tú vas a leerte cuáles son las condiciones de mi hipoteca y sin necesidad incluso de todo lo que nos ha enseñado hoy Sergio, lo vas a entender. Son 100% digitales. Alguno me preguntabais, ¿puedo ir a alguna oficina a solicitarlas? No. Evo es el banco 100% digital de Bankinter, pero no puedes ir a una oficina de Bankinter a solicitarla. Tenemos procesos para que tú mismo lo contrates desde el sofá de tu casa, desde la mesa del salón como estoy yo ahora en estos momentos y en 20 minutos, de verdad que si tienes toda la documentación a mano, tienes solicitada tu hipoteca. Y yo os voy a enseñar en estos minutos de forma muy rápida cómo hacerlo. Son hipotecas que también me preguntabais que no tienen barreras de entrada. En Evo no te voy a exigir ni que formalices ese seguro de pagos protegidos, que me preguntaba, creo que era Isma, no estoy muy segura, ni te voy a exigir que utilices la tarjeta, ni que te hagas un plan de pensiones, no te voy a exigir nada. Bueno, miento. Te voy a exigir algo, que tengas una cuenta donde yo poder cargarte la cuota. Y después, por ley, te voy a obligar a que tengas un seguro de incendios o daños, pero que lo tengas con la compañía que tú quieras. No te voy a exigir que tenga que ser conmigo. Las 4 modalidades no tienen barreras de salida. Quiere decir, no te vas a encontrar con ninguna penalización para cancelar la hipoteca. Y para cancelarla porque has ahorrado el dinero o lo has heredado y quieres cancelarla, o porque te la quieres llevar a otro banco. No te voy a decir, lo máximo que puedes amortizar cada año es X, o si amortizas me pagas esta penalización. No, no hay ninguna barrera de salida. No hay comisiones, pero ninguna. Cuando digo ninguna es, vale, te digo que no tienes comisión de apertura, pero te cobro un gasto de estudio. No. No hay un incremento en el coste de la tasación porque yo me voy a... No hay ningún tipo de comisión, ni por amortizar un poco, por amortizar todo, por llevártela a otro banco. No te voy a cobrar una comisión si mañana estás descontento con Evo o descontenta con Evo y te lo quieres llevar a otra entidad. Cuando decimos ninguna, es ninguna. Y los precios son muy competitivos. Y os lo vais a ver porque os voy a poner ejemplos. Tenemos la hipoteca fija a 30 años más barata del mercado, la más barata. Y Sergio me preguntaba, ¿tienes algún contrato legal con Rastreator? Porque aparecéis los mejores. Si aparecemos los mejores en la simulación que has hecho es porque es la mejor hipoteca para lo que tú has solicitado, el plazo, el importe, el tipo de hipoteca.
no hay ningún contrato. Pero bueno, ni de Evo ni con nadie. Es un comparador que muestra la información que es pública. Y también somos la única hipoteca tipo variable que es variable desde que nace. No te digo, el primer año pagas un 1,50 y luego a partir del segundo año es referenciada al Euribor hipotecario. No, hipoteca tipo variable es variable de verdad, desde el momento cero. Es una hipoteca que ese seguro de pagos protegidos que me preguntabas, creo que era Isma, de ¿me obligas a hacerlo? No, no te obligo, te lo regalo. Los 2 primeros años de vida de la hipoteca, cualquiera de la hipoteca que firmes con Evo, lleva un seguro de pagos protegidos los 2 primeros años, gratis, totalmente. Y no es más barato si me dices no quiero el seguro de pagos protegidos, no. El precio es el que es y yo te regalo el seguro. Y si no lo quieres, el precio es el mismo. Y otra cosa que tiene mi hipoteca. Si tú me pides una hipoteca de 400.000, el precio es X. Y si me lo pides de 150.000, el precio es el mismo, es X. Para todos nosotros, todos nuestros clientes tienen el mismo precio, el mismo. Y tiene otro seguro gratuitos, que es el seguro de vida. En este caso, el primer año de vida de la hipoteca. Yo te lo regalo y no te encarezco el precio por regalarte estos seguros. Después, si tú decides irte a la hipoteca variable o irte a la hipoteca mixta, te protejo ante subida de tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si sube mucho el Euribor hipotecario, que vimos la gráfica que nos enseñó Sergio, si de repente despunta hacia arriba, yo te voy a bajar el diferencial. Y además es una hipoteca que premia al buen pagador. Cuando yo estoy concediendo una hipoteca, el equipo de riesgo se está analizando y siempre hay el riesgo de que esta persona pueda hacer frente a sus compromisos de pago o no. Pues si tú a partir del 5.º año en la hipoteca variable me has pagado todos los meses, yo te voy a rebajar el 0,10 de hipoteca. Y a partir del 11.º, del año 11, si sigues pagándolo bien, te voy a volver a rebajar otro 0,10 tu hipoteca. Es decir, hipotecas que premian por cumplir con tus compromisos de pago en el cual te comprometes cuando vas al notario a firmar, ¿no? Y después, sí, tenemos nuestras hipotecas, te bonifican el precio si tú decides vincularte conmigo, pero vincularte no pidiéndote un plan de pensiones ni que te cases para mí para toda la vida. Yo voy a comprobar cada año. Si tienes la nómina domiciliada conmigo, ese año, los 12 meses siguientes, te voy a rebajar el tipo de interés un 0,10. Y si decides hacer un seguro de hogar y hacerlo con Evo, otro 0,10. Que el año 1 no lo tienes, no tienes ese 0,20 de bonificación. Que el año 2, cuando yo vaya a revisar tu hipoteca, lo tienes, pues te rebajo el 0,20. Muy fácil, muy sencillo y con las cartas muy claras. Pues estas condiciones que os acabo de explicar la tienen todas nuestras modalidades. Bueno, concretamente la de ante subida de tipos, esa lógicamente la tiene la tipo variable. Por otros teníamos, como os decía, solo realmente 3 modalidades. Hipoteca tipo fijo, durante toda la vida de la hipoteca tú tienes un tipo asegurado, fijo. La hipoteca tipo variable, que cada año revisamos cómo está el Euribor hipotecario y le sumamos un diferencial, el que tenemos pactado contigo en la minuta. Y después existe una tercera modalidad que es la mixta, en la cual tú decides que los primeros años de vida de tu hipoteca tener un tipo fijo y el resto de los años a tipo variable. Puedes decidir que los 10 primeros años sea tipo fijo y es la mixta a 10 años, o puedes decidir que el fijo sean los 20 primeros años y en ese caso es mixta a 20 años. Yo creo que lo mejor es verlo con ejemplos. Entonces os pido que estéis atentos. Voy a hacer un ejemplo de una hipoteca que me solicitéis de 150.000 euros a 30 años. Y voy a suponer que decidís domiciliar la nómina conmigo y hacer el seguro de hogar en Evo.
por lo cual os voy a bonificar el tipo de interés 0,10 más 0,10, es decir, 0,20. Y voy a poneros el ejemplo de formalizar esta hipoteca con Evo a formalizarla con un banco grande de España. Entráis en el simulador de Rastreator y vais a ser capaces de ver ese otro banco y compararlo con Evo. Son datos reales que salen del simulador hipotecario de Evo y del simulador hipotecario de ese banco grande. Para que veáis la gran diferencia y la importancia de lo que os decía antes de que hay que darle muchas vueltas para decidir cuál es tu hipoteca. Pues empezamos con la comparación de la hipoteca tipo variable. Fijaros, en Evo, el primer año ya arrancas con Euribor, como esté el Euribor hipotecario, le sumas 0,98. Como ahora el Euribor está en negativo, en vez de sumar, resta. Y te queda un 0,499, es decir, un 0,50, redondeando de tipo de interés el primer año. Eso supone que para 150.000 euros a 30 años pagas 448,72 euros. El segundo año te rebajamos un 0,10, el diferencial, por lo cual si el Euribor siguiese a menos 0,5 sería un 0,40. Y el sexto año, como os decía, si habéis pagado bien los 5 primeros años y todos los que estáis conectados son buenos pagadores y voy a suponer que habéis pagado bien, te voy a rebajar otro 0,10. Y a como esté el Euribor, le voy a sumar 0,78. Y a partir del año 11, si me seguiste pagando bien, te voy a rebajar otro 0,10, por lo cual a como esté el Euribor, te voy a sumar un 0,68. Bueno, esto en comparación con el banco grande el primer año te va a cobrar un tipo fijo del 2,10 y el resto de la vida de la hipoteca al Euribor hipotecario le va a sumar un 1,80. Eso cada mes veis ahí la diferencia que supone de ahorro de formalizar la hipoteca con Evo. Menos 113 euros al mes el primer año, menos 73,78 euros a partir del 11. Lo importante es euritos al final de la vida de la hipoteca. Pues ¿por qué le tenéis que dar mucha vuelta? Porque de formalizar esta hipoteca que he puesto el ejemplo con Evo a formalizarla con este banco grande, al final de los 30 años os habríais ahorrado 33.124 euros. Que yo ya soy un poco mayor y me gusta pasarlo a pesetas. Son más de 5,5 millones de pesetas que yo me ahorro si hago la hipoteca con Evo versus si la hago con un banco grande. Y lo mismo me ocurre si me voy a la hipoteca tipo fijo. El mismo ejemplo que os puse antes, 150, 30 años, domiciliáis la nómina y hacéis el seguro de hogar con Evo. Pues desde que nace la hipoteca hasta que se muere, si tú sigues teniendo la nómina y el seguro de hogar conmigo, tu hipoteca va a estar al 1,29. Tú vas a pagar durante toda la vida de tu hipoteca 502,70 euros. Que hoy 502,70 es mucha pasta. Dentro de 20 años, pues 502 euros, el esfuerzo que tengo que hacer es menor, porque dentro de 20 años el IPC y todas estas cosas, la vida sube. Pues con este banco grande pagarías un 1,65 en los primeros 6 meses y el resto un 2,15. Domiciliando la nómina y haciendo el seguro de hogar igual que con nosotros. Pues la diferencia al final de los 30 años son 29.000 euros menos que te ahorrarías si lo haces con Evo en vez de hacerlo con este gran banco. Por eso, veas por donde lo veas, por TAE, una TAE como veis en el tipo fijo de 1,09 menos o del 1,33 menos con Evo Banco, verlo por cuota mes, verlo por final de los 30 años de vida de la hipoteca de Evo es mejor. Os he traído uno, pero os puedo traer 2, 3, 4, 5, 6, 7 bancos. Tendríamos que tener más tiempo y no tenemos tiempo para traeros toda la comparativa. Y esto es lo que me permite afirmaros que queremos que deis muchas vueltas porque vais a encontrar que la mejor hipoteca, la que mejor se adecua a vuestras necesidades es la de Evo Banco. Y nos hicisteis una pregunta que quise incorporar aquí. ¿Y ahora qué, Paz?
¿Cómo la hago? Después de lo que me ha contado Sergio y lo que me has contado tú, ¿qué hago? ¿Tipo fijo? ¿Tipo variable? ¿Tipo mixto? Por si no lo sabéis, soy gallega. Y los gallegos respondemos mucho a aquello de depende. Pues sí, en este caso os prometo que depende. Pero eso no me quita que os voy a responder. Nosotros no asesoramos como banco. Nosotros te contamos cuáles son las alternativas que tienes y cuáles creemos que es una hipoteca para un perfil o para otro. Y después tú decides. Pues la hipoteca tipo interés fijo, lo que ha dicho Sergio, lo que tienes de seguridad es que pagas siempre lo mismo. Y la realidad es que los tipos de interés nunca estuvieron tan bajos como están ahora. Entonces, lo que cabe esperar es que puedan bajar un poquito más, pero en 30 años lo que cabe esperar es que suban. Entonces, si tú eres de esas personas que te gusta dormir tranquilo y eres capaz de pagar esos 502 euros al mes para ese ejemplo de hipoteca, yo te digo, tu hipoteca es la hipoteca tipo fijo. La hipoteca tipo de interés variable, pues lo que te va a garantizar es una cuota más reducida los primeros años. Habéis visto que la hipoteca tipo variable de Evo arranca con un 0,50 el primer año versus un 1,29. Mientras el Euribor esté bajito, los primeros años vas a tener un tipo de interés más bajo y por lo tanto una cuota más baja. Pues el que necesite los primeros años de vida de hipoteca una cuota más baja y no le asuste que los tipos de interés vayan a subir y con ello su cuota, o piensen, yo tengo capacidad de ahorrar, voy a recibir una herencia, voy a ser capaz de vender otra propiedad que tengo y por lo tanto no voy a tener la hipoteca a 30 años, a los 7, 8 voy a amortizar mucho, casi todo, pues os digo, a ese tipo de perfil, su hipoteca es la hipoteca tipo variable, porque va a estar pagando un 0,50 en vez de estar pagando un 1,29. Y después, ¿por qué tenemos las flexibles? Porque hay otra casuística, hay clientes en los que los primeros años de vida, que son los más difíciles, pues no quiere tener ningún tipo de susto y quiere asegurarse su cuota. Y pasados los primeros años, pues mira, ya creo que la voy a amortizar o no me importa tanto cuál va a ser la cuota porque ya estoy más desahogado. Entonces, me quiero asegurar un tipo fijo los primeros años. ¿Y por qué no la hago a fijo? Porque un fijo a 30 es más caro que un mixto a 10. Entonces hago una mixta a 10, me garantizo una cuota durante 10 primeros años y después, pues a ver qué pasa con el Euribor, ya pagaré la cuota que me toque pagar. Entonces, si tú eres de ese tipo de persona, de perfil, de comprador de hipoteca, tu hipoteca es la hipoteca mixta. Entonces tenéis que haceros muchas preguntas antes de elegir el tipo fijo, el tipo variable y el tipo mixto. Y no quedaros, oye, es que fíjate, si la hago a tipo variable, la cuota son 448 euros al mes versus 502. Hay que verlo todo. Una es variable y la otra me la aseguro fija durante toda la vida de la hipoteca. Esto es todo lo que os quería contar sobre cuáles son las modalidades que tenemos. Y ahora me diríais, vale, Paz, me has convencido. Esa afirmación tajante que hiciste de hay que darle muchas vueltas y tranquilos que os vais a encontrar que la mejor hipoteca es la hipoteca de Evo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Pues muy fácil. Nosotros, como os dije, somos un banco 100% digital. Entráis en nuestras herramientas y vais a tener toda la información. ¿Cuánto tienes que pagar cada mes en tu hipoteca? ¿Cuánto vas a pagar a final del año? ¿Cuál es la TIN? ¿Cuál es la TAE? ¿Qué documentación necesitas? Etcétera. Y es tan fácil como entrar en nuestra web, en www.banco.com, productos inteligentes, hipoteca, y te aparece un simulador, te aparecen las características que yo os he contado de las hipotecas, como veis, de una forma más chula de la que yo os he contado aquí. Y a través de un simulador, que veréis que es muy, muy facilito, vais a decir, oye, ¿quién va a comprar la hipoteca? ¿Un titular, dos titulares, qué edad? Decimos cuáles son los ingresos que tenemos al mes, cuáles son los gastos que yo tengo que asumir mensualmente. Voy a decir dónde está mi vivienda, porque dependiendo de dónde está la vivienda, los impuestos que vas a tener que pagar son diferentes. Es primera vivienda, es segundo,
cuánto me cuesta la vivienda. ¿Veis que va más rápido el simulador que yo hablando? ¿Cuánto voy a financiar y si decido domiciliar la nómina con Evo o no? Y si decido hacer el seguro de hogar con Evo o no. Y te va a dar un resumen de un montón de información que además vas a poder enviar a tu email. Poniendo tu dirección de email te lo vamos a enviar. Te digo, ¿cuánto pagas cada mes? ¿Cuánto pagas al final de los 30 años de vida de la hipoteca? ¿Cuánto tienes que ahorrar? Me preguntaba alguno. ¿Es necesario tener algunos ahorros? Sí, porque yo no te voy a financiar el 100%, ni yo ni ningún otro banco, no te va a financiar el 100% y porque los gastos de compraventa los tienes que asumir tú. El banco los que va a asumir son los gastos de la hipoteca, notario, registro, hacienda y gestoría, pero los de compraventa los vas a tener que pagar. Bien, aquí ya tienes claro a qué te vas a tener que enfrentar. Y ahora dices, vale, pero ¿me vas a dar la hipoteca o no me la vas a dar? Pues muy fácil, le dais al botón de preautorizar, que viene aquí abajo, decís, ok, quiero que me la preautorices. Os voy a pedir 4 datos más, los veis ahí, cuál es tu situación laboral, tu DNI, el tipo de contrato, tu antigüedad. Si eres un titular, te voy a poner el dato de un titular y si sois dos, dos. Y automáticamente, de forma online, te voy a contestar, enhorabuena o lo siento mucho. Con las condiciones que me pones, no te aconsejo que hagas la hipoteca, porque no vas a ser capaz de hacer frente a los compromisos que te va a imponer el contratar esta hipoteca. Y si es enhorabuena, si eres cliente, le puedes dar a contratar y ya entras en un proceso de contratación 100% digital, o puedes decir, no, yo quiero que me ayude un gestor. Y uno de nuestros gestores hipotecarios, que tenemos los mejores del mundo, dirigidos por una excelente gallega, Bárbara Otero, os van a ayudar en el proceso. Os van a decir, oye, pues entra aquí, incorpora esta documentación, todo lo que necesites. O lo puedes hacer tú solo. Y si no eres cliente, te voy a pedir, primero te tienes que dar de alta, abriendo una cuenta totalmente gratis, sin tener que hacer ningún ingreso ni nada, y empiezas el proceso. El proceso es como comprar en Amazon, pero teniendo que adjuntarme documentación. Primero datos económicos, datos legales. Os va a ir ayudando en todo el proceso con una barra diciéndote esto ya lo tienes hecho, esto lo tienes disponible para completar, esto todavía no porque tienes que acabar primero el paso anterior. Os va a ir acompañando, tanto para un titular como para 2 titulares. No os preocupéis, si no has terminado te va a decir, ojo, datos incompletos. Y cuando los tengas completos te va a decir 100% completo. Vas a adjuntar la documentación, cuando la tengas totalmente adjunta, te va a enviarlo a firmar, no te va a enviar papeles a casa. Te va a enviar un email con un tercero de confianza, que en nuestro caso es Logalty, un email con toda la documentación, con la oferta vinculante, la solicitud hipotecaria, todo. Lo firmas con un código, con una OTP, con un SMS que te mandamos, lo firmas y ya está. A partir de aquí se pone nuestro equipo de riesgos a analizar toda la documentación que has aportado. Si necesita notificarlo algo, vas a tener un sistema de notificaciones y ya está. Así de sencillo. Una vez que la operación está, la casa está tasada, etcétera, te mandaríamos a firmar la oferta vinculante, se lo enviaríamos también al notario, tendrías una cita con el notario y 15 días después en Cataluña, 10 días después en el resto de España, ya podrías estar firmando tu hipoteca y disfrutando de tu nueva casa. Como veis, muy fácil, muy, muy sencillo. Y se está terminando el tiempo, me gustaría contaros muchísimas cosas más, pero antes de pasar a 5 minutos que vamos a dedicarle a una serie de preguntas que creo que interesantes, he invitado a una tercera persona a que nos acompañe hoy aquí. Porque a lo mejor Sergio nos ha convencido de que es un buen momento para comprar. Y yo a lo mejor no os he convencido en que tenemos la mejor hipoteca para que elijáis a Evo
para casaros durante los próximos años con la hipoteca. Entonces he invitado a un nuevo fichaje, que es Ricardo, que os quiere contarlo él, a ver si os convence. Vamos allá. Ricardo, todo tuyo. Lo sabía. Si no cobra lo mismo que yo, si no, ¿cómo va a tener esa casa? Ah, que no me da la gana que vea mi casa, que no me da la gana. Ni de coña, 15 años llevo en la empresa, 15. ¿Y este qué, 3? ¿Y ya tiene ese casoplón? Venga, hombre, payaso, hipócrita, sapo, que eres un sapo. ¿Ricardo? ¿Sí? Perdón, he apagado la cámara y el micrófono porque la señal no iba... No, el micro no. Cierra videollamada, abre Evo. Con la hipoteca fija 30 años más barata frente a los 5 principales bancos españoles. Evo de Bankinter. Muchísimas gracias. Perdonar esta licencia publicitaria para invitaros a nuestro amigo Ricardo a compartir con vosotros que es buen momento cambiar de casa, como decía Sergio, o pasar de alquiler a compra o pasar a una casa un poco más confortable si nos lo podemos permitir y hacerlo con Evo. Tenemos 68 preguntas adicionales a las que tenía Sergio. No vamos a ser capaces de responder todas. Yo las intentaré responder y no sé si Bego, seguramente aprovecharemos pues a través de nuestro blog, donde grabaremos esta presentación para que los que queráis volverla a ver, perfecto, la queráis compartir con ese hijo que está pensando en comprarse una casa o amigo, la podéis compartir. Y también intentaremos meter también ahí las respuestas a las principales preguntas que nos hagáis. Pero ya para no perder más tiempo, te voy a preguntar. Algunas están respondidas, entonces Sergio ya no. Me preguntan qué es la FEIN. La FEIN. Bueno, la FEIN es un documento nuevo que se incorporó con la nueva LCCI que hablábamos antes en la presentación, y realmente es el acrónimo, a ver si lo digo bien, de ficha europea o ficha europea de información normalizada, ¿vale? Viene a ser un poco lo que sustituye a la antigua oferta vinculante. Es el documento en el que el banco que te va a dar la financiación está plasmando todas las condiciones, todo lo que te vincula con él, lo que a él le vincula contigo, tipo de interés, gastos, si hay seguros, si no lo hay, que es lo que ahora, con un acto más de transparencia que aporta esta nueva ley, se va a tener que revisar con el notario 10 días antes de en un plazo máximo de 10 días antes de la firma, y una vez que se ha entendido el contenido de esa FEIN, que además creo que la vuestra, la de Evo, llega por el sistema este de Logalty, o sea que es muy cómodo, pues una vez que se ha firmado y ya se ha revisado luego con el notario en lo que se llama acto de transparencia, se acude a notaría para firmar la escritura. Cuento corto, la FEIN lo que refleja es lo que luego se va a plasmar en la escritura, ¿vale? El borrador antiguo de aquella escritura que se leía hace años antes de firmar la escritura del préstamo hipotecario. Estupendo. Oye, si nos dejáis 5 minutos más, nos dedicáis 5 minutos más, respondemos en línea a un par de preguntas más y después ya os dejamos disfrutar de la tarde. Me preguntan, Sergio, ¿qué ventajas o diferencias puede llegar a tener un comparador de hipotecas? Bueno, básicamente lo que hace un comparador es traer a la palestra una muestra muy amplia de lo que tiene en el mercado. Es decir, hay dos partes. Está el comparador puro, en el que, oye, yo muestro simplemente pues, ofertas de los partners y de las entidades bancarias y las puedes ordenar, pues, primero, te da una viabilidad o te da una cualificación, ¿no? Dependiendo de qué tipo de hipoteca estés buscando, porque como hemos dicho antes, no todas las hipotecas son para todos los clientes, ni todos los clientes necesitan la misma hipoteca, y te permite ver, pues, comparar distintos puntos que compone cada producto hipotecario. Y si además al comparador le sumas un servicio, pues eso, de asesoramiento hipotecario o de recomendación o de prescripción, como queramos llamarle, bueno, pues puedes incluso optar a ciertas ofertas pues,
pues seguramente mucho más competitivas de lo que por tu lado o con alguna entidad que a lo mejor no conoces pudieses optar. O sea que al final todos son ventajas. Y lo importante, que he visto antes algún comentario, totalmente independientes. Es decir, al final no hay, como decía alguien, no hay una relación laboral ni entre Evo ni entre Rastreator. Ahí sí que es cierto que hay una relación comercial porque tenemos autorización para mostrar sus productos, pero como tenemos con el resto de entidades con las que trabajamos. Perfecto. Hay una pregunta que se repite muchas veces de forma diferente y va más dirigida a mí, Sergio, bueno, a Evo. Me preguntan, estoy pensando en comprar en el 2021, mi hijo compra a finales de 2021, ¿cuándo debería de empezar a solicitar la hipoteca? ¿Puedo solicitar una hipoteca sin haber hecho la reserva? Otro me pregunta, me pregunta Mónica, hola, me gustaría saber, una vez solicitada la hipoteca Evo, ¿cuánto tiempo suelen tardar en aprobarla y concederla? Pues os intento responder a todos. Nosotros lo que sí tienes que tener para que yo te dé respuesta definitiva a que si te puedo dar la hipoteca o no, necesito saber qué vivienda es la que vas a adquirir, porque ahí es necesario tasarla, ver el valor de tasación. Si bien es cierto que, como os expliqué, el proceso nuestro, sin necesidad de que tú me digas exactamente lo que compras, me digas cuánto consideras que te va a costar, etcétera, ya te puedo dar un preestudio. Entonces, con la simulación y el preautorizador, lo que hablamos de preestudio, tú ya sabes, aquí tengo posibilidades de que Evo me dé la hipoteca. Después la casa tiene que ser hipotecable, no tiene que tener ningún problema en el registro. Cuando vaya a hacer la tasación, que no caiga que la tasación está muy por debajo del precio de compraventa que tú vas a pagar, etcétera. Pero sí ya te puede dar una orientación, por lo cual yo os invito a que entréis y que hagáis la simulación y la preautorización. Y en cuanto al tiempo, como os decía, la solicitud, ahora yo aquí en mi casa tengo toda la documentación, la renta, los gastos, tengo la nota registral, tengo todo. En 20 minutos habéis hecho la solicitud. En 48 horas, Evo te está contestando si está la operación aprobada o no está aprobada. Después hay que ir a tasarla, si el vendedor no nos pone problema para ir a visitarla, etcétera, etcétera, pues puedes estar teniendo la firma en esta entrevista que tienes que tener con el notario, que establece ahora la nueva ley hipotecaria, en 20-25 días. Desde hoy que la solicitaste, en 20-25 días tienes esa entrevista con el notario. Y 10 días después tienen que pasar como mínimo, la estarías firmando. En España, excepto en Cataluña, que se exige que sean 15 días después de esa entrevista. Entonces, estamos hablando que en 35 días en Cataluña estás firmando una hipoteca, en 30 días estás formalizando la hipoteca en el resto de España. Y es que de verdad yo estoy encantada, pero me parece que es abusar de vuestra confianza. Son las 6:05. Muchísimas gracias, Sergio, por brindarte a ofrecer tus conocimientos a Evo y a la familia de Evo. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Muchísimas gracias, de verdad. Habéis estado conectados en creo, me pareció ver cerca de 500 personas. Muchas gracias. Siento no responder a todas en directo. Os invito de verdad a que veáis nuestra web. Alguno me preguntaba los requisitos de autónomos, también viene en la web. Hay muchas de las preguntas que me hicisteis que en la web os aseguro que de forma muy fácil tenéis las respuestas. Y de verdad, solicitar el preestudio con nosotros, y si os sale ok, adelante, os animo a que hagáis la solicitud a través del portal, y si queréis que contacte a uno de nuestros expertos hipotecarios, se pondrán en contacto con vosotros y os aclararán las dudas que os queden. Muchísimas gracias, y como ya estamos muy cerquita de Navidad, pues feliz Navidad
y vamos a cerrar este 2020 y vamos a abrir el 2021 con una gran sonrisa y con ganas de que sea un año seguramente mejor que el 2020. Feliz Navidad y próspero año. Un beso. Igualmente, Paz. Feliz Navidad Gracias, para todos. Sergio. Hasta luego. Chao, chao.